Buenas noches, damas y caballeros, doctores, doctoras que nos acompañan. Mientras estamos iniciando audio y video de los distintos ponentes y moderadores que nos acompañan esta noche, para Exeltis Pharma Regional Andina es un enorme placer estar en la cuarta y última sesión de Endometriosis Estado del Arte 2020, organizado por CIAEGI, con el apoyo de sociedades científicas aliadas y con el apoyo de Exeltis. Ha sido una jornada larga de 4 sesiones, casi medio mes hemos estado en esto y ha tenido una enorme acogida. Para esta noche tenemos más de 3.092 exactamente inscritos. Esperamos tener muchos asistentes simultáneos alimentándose de educación médica continua, que es una de las funciones principales de Exeltis, líderes en bioequivalencia en vivo. Para comenzar la noche, nuestra gerencia regional, don Carlos Carvajal, desea dirigirnos unas palabras y estoy iniciando video y audio para don Carlos. Don Carlos, escuchamos. Muy buenas noches a todos los profesionales de la salud que nos acompañan, desde no solamente de los países de la región andina, sino que de los distintos países de Latinoamérica, que durante estas últimas 2 semanas nos hemos unido en este curso que ha congregado una asistencia que cuando empezamos a conversar con el doctor Guillermo Campuzano, en relación a la organización del curso, hablábamos de 40, 60 asistentes a este curso. Y nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que hemos tenido un promedio de 1.600 asistentes en cada una de las jornadas de este curso de endometriosis. Entendemos que es un curso que es interesante, es un tema que es apasionante, es un tema que tiene mucho desconocimiento, y por eso el interés de tantos médicos que nos acompañan de los distintos países. Saludamos a los profesionales que nos acompañan de todos los países de Centroamérica, de México, Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Honduras, hasta de Puerto Rico tenemos inscritos, y especialmente a todos los países de la región andina, donde está concentrado la gran cantidad de profesionales que nos acompañan hoy en esta sesión. Saludamos a los profesionales de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que son en su mayoría los que están presentes, y les damos las gracias por ello. Para Exeltis ha sido un gran honor acompañar a la Sociedad Iberoamericana de Ginecología e Imagenología en este gran evento. Le damos las gracias al doctor Guillermo Campuzano por haber confiado en nosotros, por el soporte que han brindado todos los ejecutivos de Exeltis y los distintos países en difundir este curso y hacer que este haya sido todo un éxito. En Exeltis hemos tratado de apoyar en esta etapa de pandemia que nos afecta, esta etapa distinta, esta etapa diferente que nos ha acompañado a todos los países, pero creo que esta es una de las cosas que hemos aprendido, el que podemos ser capaces de estar más unidos los distintos países, aunque estemos separados por la pandemia, pero más unidos en el conocimiento. Y la organización de cursos como estos lo demuestra, que hay avidez de conocimiento y que nosotros como Exeltis estaremos dispuestos a aportar. Aprovecho de comentarles además que en Exeltis hemos estado preparando también una forma de apoyar a los distintos profesionales de la salud de los diferentes países de la región andina. Y hemos puesto a disposición ya en Colombia y en Ecuador de una plataforma de telemedicina que estará disponible para todos los profesionales. El nombre se llama Asigna tu Cita. asignatucita.com con la terminación ya sea de Ecuador o de Colombia, donde ustedes pueden contactar a los profesionales de Exeltis, de Colombia o de Ecuador para tener más información de esta plataforma y nosotros se las podemos proporcionar. Esta plataforma además estará disponible en 2 semanas más en Perú y en Chile. Con ellos, Exeltis no solo quiere aportar en el conocimiento, sino que quiere aportar también en una ayuda para que los pacientes sigan viéndose con sus médicos y los médicos puedan seguir atendiendo, aunque sea en esta nueva forma que es la telemedicina. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y dejo con ustedes
al presidente de la CIAEGI, nuestro amigo el doctor Guillermo Campuzano, para que dé inicio oficial a esta última sesión. Don Guillermo. Gracias, don Carlos. Saludos, José Manuel, personeros de Exceltis. A quienes nos ven a través de sus pantallas, muchas gracias a nombre de la Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica, ente principal en la organización, así como también a la Sociedad de Endoscopía del Ecuador, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Guayas, la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, y el soporte que nos ha dado Exceltis en la organización de este evento que inicialmente lo concebimos para un grupo promedio de asistentes, pero nunca nos imaginamos tener la asistencia que la hemos tenido. Eso nos da un compromiso, es adquirir una más responsabilidad en proyectarnos a futuro. Sabemos que hay avidez por el conocimiento, por la actualización y este tema y muchos otros temas ginecológicos. De parte nuestra, pues asumimos ese compromiso y esperamos nosotros retribuir en algún momento con algo parecido a alguna otra actividad médica continua. Gracias a todos ustedes por su participación. La presente sesión, la cuarta y última sesión de este webinar que lo denominamos Endometriosis, Estado del Arte 2020 a propósito de la pandemia COVID-19. El doctor Hugo Ver, SEA, gentilmente nos permitió contar con su colaboración para que dirija esta cuarta sesión. El doctor Hugo Ver es especialista en ginecología y obstetricia, graduado en la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Es cirujano laparoscópico del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de esta ciudad de Guayaquil. Es especialista en reproducción humana del Hospital Cochin de París, de la Universidad René Descartes de París, Francia. Es director en este momento del IBRA, Centro de Reproducción Asistida en esta ciudad de Guayaquil, y paz presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva, CEMER. Para nosotros es un gusto contar con su presencia, doctor Hugo Ver. Bienvenido. La sesión le dirijo a usted. Gracias. Para mí es un honor y una gran satisfacción dar inicio como moderador a esta última sesión, la cuarta sesión de este webinar sobre endometriosis, que ha tenido gran acogida por su tema, que es tan apasionante, esta enigmática enfermedad que es la endometriosis. Un saludo a todos los participantes de más de 25 países que nos han venido siguiendo durante estas 4 sesiones, lo cual ha marcado un hito por la gran convocatoria, que en la actualidad, en estos momentos, tenemos más de 3.095 participantes. Asimismo, mis felicitaciones, doctor Guillermo Campuzano, por el éxito obtenido y la gran convocatoria, y a todo su directorio de la CIAEGI. Y un saludo y un agradecimiento a los representantes de Exceltis aquí presentes por habernos patrocinado en esta plataforma que ha sido tan importante para poder dirigirnos a todos los especialistas en este tema. Sin dar más tiempo, pues vamos a dar inicio entonces pues, a las charlas que están programadas para hoy día con 2 excelentes especialistas, el doctor Alfredo Celis de Perú y la doctora Patricia León de Bastidas, de aquí Guayaquil, Ecuador. Empezamos con el doctor Alfredo Celis, quien es cirujano gineco-obstetra, especialista en medicina reproductiva, cirugía laparoscópica y docencia universitaria. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Paz presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Perú. Paz presidente de la CIAEGI y miembro y participante de sociedades nacionales e internacionales. El tema que nos va a hablar el doctor Alfredo Celis es el doctor ovárico, hasta cuándo y cómo observarlos. Con ustedes, el doctor Celis. Muy bien, muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento al doctor Guillermo Campuzano por haberme invitado a participar de este importante evento y también la alegría de participar conjuntamente con la doctora Patricia León, colega y amiga de muchos años. Vamos a compartir la... El tema que se me encargó es el de endometriosis ovárica, hasta cuándo y cómo observarlo. Endometriosis ovárica puede ser superficial y profunda, y la profunda se refiere básicamente al endometrioma.
sé por qué no corre. Perdón. Se refiere básicamente al endometrioma y es al cual nos vamos a referir. No quiero empezar esta reunión y pido una licencia para expresar mi pesar y mis condolencias a todos los colegas de mi país, que ya van 33 que han muerto en esta pandemia, mártires de bata blanca que han ofrendado su vida por la salud de nuestra población, y hago extensiva esto a todos los colegas de Latinoamérica que también han perdido la vida y del mundo. Haciendo esta pequeña abstracción, vamos a empezar con el tema. La endometriosis, como dijo el doctor Jacques Donés allá por el 2012, es una enfermedad enigmática en la patogénesis y controversial en su tratamiento. Pero no solamente es controversial en su tratamiento, sino en diferentes aspectos. Y el endometrioma no es la excepción, ya que es controversial en su origen, en su tratamiento quirúrgico, en el impacto en la reserva ovárica, si debe o no debe ser operado previo a la fertilización in vitro, en el manejo en la adolescente, en su evolución y en su recurrencia. El tema, endometriosis ovárica, hasta cuándo y cómo observarlo, tendríamos que precisar qué entendemos por observarlo. Si por observarlo entendemos mirar y no hacer nada, o sea, un manejo expectante, no es este el mejor manejo para la endometriosis ovárica, porque esta es una enfermedad progresiva y que produce mucho deterioro en la salud de la mujer. Por lo tanto, nos vamos a referir a cómo observarlo durante el tiempo en que se da tratamiento médico. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué hacer cuando diagnosticamos un endometrioma? Y la respuesta es depende. Depende de la edad, depende si es asintomático, si produce dolor, si hay deseos de fertilidad, si no tiene deseo de fertilidad, si es adolescente o si estamos hablando de una recurrencia. Y básicamente el tratamiento es tratamiento médico, quirúrgico. El manejo expectante, por ser esta una enfermedad progresiva, no corresponde a esta patología, y sí hay tratamientos complementarios y las técnicas de reproducción asistida en los casos de endometriosis o endometrioma asociado a infertilidad, que se tocará por la siguiente ponente. La pregunta es ¿hasta cuándo observarlo? Y diríamos hasta cuando haya dolor o cuando quiera la paciente embarazarse. Pero la pregunta sería ¿por qué tendríamos que observarlo? Si hace 20 años atrás nos hubiéramos hecho esta pregunta, nadie dudaba que el endometrioma tenía que ser operado y la disyuntiva era si se hacía una quistectomía o se hacía una ablación. Pero los tiempos han cambiado y cambió, creo yo, a partir de la publicación de este paper de mi gran amigo el doctor Juan García Velasco, que dijo que la remoción del endometrioma antes de la fertilización in vitro no mejora la fertilidad. Y a partir de este paper, en muchos sitios y muchos colegas consideraron que el endometrioma ya no debía ser operado. Pero el paper se refería a endometriomas en mujeres infértiles que iban a ir a fertilización in vitro, no a todas las pacientes, porque no todas las mujeres con endometriomas y que son infértiles van necesariamente a fertilización in vitro. Por lo tanto, hay que tener muy presente que este trabajo se refería a estas pacientes y decía que la remoción no mejoraba los éxitos, pero tampoco los empeora. Paralelamente a esto, fueron apareciendo una serie de publicaciones en relación al impacto que tiene la quistectomía en la reserva ovárica, y esto ha provocado que con el paso de los años haya mucha reserva y ser muy cautos en cuanto a realizar una quistectomía que antes se realizaba de primera línea. Con respecto al impacto que tiene la quistectomía, la mayor atención se ha centrado en el procedimiento quirúrgico, restándole importancia y atención a un hecho muy importante, que es el endometrioma, que por sí produce también un daño ovárico. Y no porque precisamente produzca un estiramiento de los tejidos circundantes a la presencia del quiste, sino porque presenta una red tóxica dentro del endometrioma que contiene hierro libre, especies reactivas de oxígeno, enzimas proteolíticas y moléculas inflamatorias que producen inflamación en el tejido redundante del ovario, que van a provocar fibrosis y disminución de la densidad folicular. En este estudio de Kitajima,
encuentra que la formación de endometriomas se asocian a alteraciones en la corteza del ovario, provocando una disminución de la densidad folicular y una mayor cantidad de fibrosis, recomendando el diagnóstico y la intervención temprana pueden ser beneficiosos en mujeres con endometriomas que desean proteger su función ovárica. En este estudio de Kitajima podemos ver en esta foto, estos son microfotografías de ovarios normales y vemos cómo la túnica albuginea y el estroma es totalmente reemplazado en estas fotos de ovarios con endometriosis, donde ya no se observa la presencia de folículos primordiales ni folículos primarios y el tejido estromal se ha convertido básicamente en un tejido fibroso. Asimismo, se sabe que el estrés oxidativo puede inducir necrosis en los folículos tempranos y apoptosis en los ovocitos in vitro. Este es un interesante trabajo de Maneshi, que lo que hizo fue hacer una biopsia del tejido circundante al quiste, pero no solamente al quiste endometriósico, sino a los teratomas, a los cistadenomas y a los endometriomas, para determinar hasta qué punto el quiste producía un impacto en el tejido adyacente a los tumores. Y encontró que en el caso de los teratomas, se encontró que un 92% del tejido biopsiado era normal. Un 77% del cistoadenoma era tejido normal, pero en el caso del endometrioma solamente encontró que un 19% de las biopsias tenían tejido normal, por lo tanto un 81% tenían afectación del tejido adyacente al endometrioma, con lo cual se establece pues que la presencia del endometrioma no es inocua, que produce daño e impacto en el ovario, concluyendo que la corteza ovárica no se altera morfológicamente por la presencia de teratomas o cistadenomas, pero sí se altera y en mayor medida por la presencia de los endometriomas. En este estudio de Musi encontró que el 54% de las quistectomías se arrastra a tejido ovárico, pero este es morfológicamente diferente al tejido normal que está constituido por folículos primordiales, primarios y secundarios, y en este caso solamente se veían escasos folículos primordiales. El trabajo de Musi es muy interesante porque tocó a 42 pacientes que tenían quistes endometriósicos, dermoides y quistes seroso y mucinoso, de los cuales en 15, o sea el 36%, se encontró que se había arrastrado tejido ovárico en la quistectomía. De estos 15 quistes que se había extraído tejido ovárico, 14 eran endometrioma y solamente uno correspondía al quiste dermoide. Pero el tejido que se había extraído, de acuerdo a esta clasificación, determinaba que, como le decía, no era un tejido normal, porque contenía, en grado 0 significa que solamente hay fibrosis, y en grado 1, como se puede ver, había escasos folículos primordiales. Por lo tanto, el tejido que se arrastra no es tejido normal. Pero hay un dato interesante acá, que el 54% de los fibromas arrastró tejido ovárico, quiere decir que un 46% no arrastró tejido ovárico. ¿Cuál sería la explicación por la cual en 54% se produjo esta extracción inadvertida y en el 46% no? Tiene que ver mucho con el tamaño del endometrioma y con el tiempo de evolución del endometrioma, que están relacionados con la fibrosis que produce. Por lo tanto, la presencia del endometrioma y su tratamiento, la disminución de la reserva ovárica, no depende solamente de la cirugía, o sea, de la quistectomía, sino que el endometrioma per se produce daño en el tejido circundante alrededor del quiste y además va a provocar impacto en el tejido normal del ovario comprometido, disminuyendo por ambos lados la densidad folicular. Otro parámetro de evaluación de esta disminución de la reserva ovárica lo da la hormona antimuleriana. En este estudio, también del profesor Musi, hizo una comparación de la concentración de hormona antimuleriana en 968 pacientes con endometrioma y en 1874 sin endometriomas,
concluyendo que la presencia de un endometrioma se asocia con niveles reducidos de hormona antimoleriana en comparación con los quistes ováricos no endometriósicos y con los ovarios sanos. Nuevamente se demuestra pues que la sola presencia del endometrioma per se ya produce un daño importante en la reserva ovárica y que está en relación con el tiempo y el tamaño del endometrioma. La endometriosis es una enfermedad progresiva. Ya por 1987, el profesor Reitwin hizo un análisis de los diferentes implantes de la endometriosis superficial y encontró una relación entre los tipos de color de las lesiones y la edad de las pacientes, encontrando que las lesiones típicas se presentaban más tardíamente, sugiriendo una relación de la apariencia con la edad. Esto plantea pues que hay una progresión de la enfermedad con el paso de los años, lo cual ha sido corroborado por diferentes estudios como este de Brosen, que dice que la endometriosis en adolescentes es una enfermedad oculta, progresiva y severa, y ha sido también encontrado en otras publicaciones que determinan que la endometriosis ya desde la adolescencia es una enfermedad progresiva que hay que tener esto muy presente en su manejo. Pero decíamos que la endometriosis es una enfermedad progresiva y no encontrábamos mayor literatura en relación a si el endometrioma también es una enfermedad progresiva. Y encontramos esta publicación reciente que se va a publicar ahora en julio de 2020, en la cual el profesor Dinding toma 30 pacientes de 15 a 19 años y 32 pacientes de 35 a 39 años con endometriomas no operados y encuentra que los endometriomas, una vez que son operados, son sustancialmente diferentes en las adolescentes y en las adultas. Los endometriomas en las personas adultas presentan mayor fibrosis y progresión de la enfermedad. En conclusión, dice que el endometrioma ovárico es una enfermedad progresiva donde la progresión depende de la edad de la evolución, o sea, del tiempo de evolución y de la gravedad de la dismenorrea asociada a la endometriosis. Un aspecto muy importante es el tamaño del endometrioma, ya que el tamaño del endometrioma conduce a una mayor extracción significativa del tejido ovárico porque el grosor del tejido circundante aumenta proporcionalmente con el diámetro del quiste. De igual manera, vemos en este estudio de Yan Tan que el daño a los ovarios es más grave cuando se extirpa un endometrioma mayor de 4 centímetros. En este otro estudio, encuentran que en pacientes con endometriomas mayor de 3 centímetros, el tamaño del endometrioma fue el factor que más influyó en el número total de folículos recuperados y ovocitos recuperados. De lo que se ve, pues, por estos papers que acabamos de presentar, que el endometrioma por sí solo afecta seriamente la reserva ovárica del ovario donde se desarrolle, y más aún si esto es bilateral, mucho antes de la acción de la laparoscopía a la cual se ha responsabilizado de que produce la mayor cantidad de impacto en la disminución de la reserva ovárica. El tratamiento médico es muy importante y se debe considerar como primera línea de tratamiento en las diferentes presentaciones de la endometriosis, incluso si hay dolor para ver si este revierte. En la infertilidad no la mejora, pero sí nos puede servir para evitar la progresión de la enfermedad hasta que se realice algún procedimiento de fertilización asistida. Incluso en la paciente asintomática en la cual se encuentra en un endometrioma, es tributaria de tratamiento médico para evitar que el endometrioma siga creciendo y pueda provocar mayor daño e impacto en el ovario correspondiente. Igualmente en la adolescencia y también en la recurrencia, tanto para prevenirla como en algunos casos para tratarla, para evitar una segunda cirugía. El tratamiento médico debe considerarse, como dijimos, muy importante y primera línea, pero hay que tener presente que es un tratamiento supresor más que curativo. La terapia médica no aumentará la fecundidad ni resolverá los endometriomas o la enfermedad profundamente infiltrante. Si bien es cierto, hay algunos artículos que refieren que puede disminuir algo el volumen del endometrioma, en la mayoría de casos esto no es así y el endometrioma muchas veces, si bien es cierto, se alivia el dolor, el endometrioma sigue de igual tamaño y en algunos casos sigue progresando. Por lo tanto, el tratamiento médico
alivia el dolor, o sea, el síntoma, mas no erradica la enfermedad. Y esto hay que tenerlo muy presente para que cuando se indica un tratamiento médico, en el caso de endometriosis o de endometrioma, el control posterior con seguimiento ecográfico es muy importante para ver si el endometrioma no sigue creciendo y cambiar de conducta. La tasa de recurrencia del endometrioma ovárico va del 7 al 30% a los 3 años y de 40 a 50% a los 5 años, y muchas veces también asociado al tratamiento médico posterior, ya que el tratamiento médico, si bien es cierto, es sumamente importante para evitar la recurrencia o espaciar los posteriores tratamientos quirúrgicos que pudieran darse, no siempre ejerce el efecto deseado, porque la eficacia del tratamiento médico, sobre todo con progestágenos o con anticonceptivos que contienen progestágenos, se basa en la presencia, en la regulación del receptor beta, del receptor de progesterona, que muchas veces está silenciado o no es bien regulado en las pacientes con endometriosis, por lo tanto la respuesta no es la adecuada. Por lo tanto, a la pregunta de hasta cuándo observar el endometrioma con tratamiento médico, básicamente hasta cuando el dolor reaparezca o hasta cuando la paciente quiera embarazarse. La segunda pregunta que plantea la presentación es ¿cómo observarlo? Depende nuevamente de la edad, si es asintomático, del deseo de fertilidad, si se trata de un adolescente, si hay recurrencia o no. Cuando tenemos un endometrioma ovárico es sumamente importante descartar la presencia de endometriosis infiltrativa profunda, porque se sabe que el endometrioma es un marcador de severidad para endometriosis profunda, establecido por diferentes publicaciones. En esta de Raywin, que es bastante anterior, dice que los cirujanos que diagnostican y tratan solamente los endometriomas pueden estar subdiagnosticando y subtratando a estas pacientes porque no se observa la endometriosis infiltrativa profunda. Hace tiempo atrás, o se sigue dando, muchas veces ocurre que se ingresa a operar sin tener una evaluación adecuada previa y nos encontramos con esta situación de una endometriosis infiltrativa profunda, endometriosis severa, y muchas veces solamente lo que se hace es sacar el endometrioma, la quistectomía, y se dice, bueno, esta paciente va a ir a fertilización in vitro. O en otros casos se dice, bueno, la paciente no se ha preparado el colon, por lo tanto no lo tocamos. Lo real es que no hemos hecho una buena evaluación y no hemos descartado preoperatoriamente que se trata de una endometriosis infiltrativa profunda para hacer el tratamiento que corresponde, que es la quistectomía más la extirpación de todo el tejido de la endometriosis profunda correspondiente. Por lo tanto, cuando estamos frente a un endometrioma, debemos pensar que detrás de este endometrioma puede haber una endometriosis infiltrativa profunda, porque el endometrioma se considera el iceberg de esta patología que es más frecuente de lo que uno piensa. Si estamos frente a una paciente que tiene endometrioma y tiene deseo de fertilidad, la cirugía es la mejor opción terapéutica, ya que entre un 50-60% de pacientes conciben espontáneamente dentro de 1 a 2 años después de la cirugía. Por lo tanto, la cirugía es obligatoria cuando se comienza a intentar un embarazo. Sin embargo, si la paciente requiere de una fertilización in vitro por otras causas como una obstrucción tubaria o un factor masculino severo, la quistectomía no está indicada porque, como vimos anteriormente desde el trabajo del doctor García Velasco, no mejora las tasas de embarazo hacer una quistectomía previa y puede retrasar hacer el procedimiento de fertilización in vitro. Pero reiterar que la presencia de un endometrioma no implica que la paciente va a necesitar una fertilización in vitro y se le debe dar la opción de un embarazo espontáneo después de la cirugía. Aquí tenemos este estudio de Beretta, que encontró 66.7 de embarazo espontáneo a los 24 meses con menores tasas de recurrencia, año 1998. Este otro estudio de Beretta, y hay muchos otros más de esa época, casi 60% de embarazo espontáneo post-quistectomía, año 2004. ¿Y por qué señalo el año? Porque, como le dije, por estos años nadie discutía
que la quistectomía era la primera línea de tratamiento del endometrioma y muchas de estas pacientes se beneficiaron de este embarazo espontáneo. Cuando han pasado el tiempo y ha comenzado a haber una mayor reserva en cuanto a realizar quistectomía de primera línea, vemos que en muchos casos tenemos que ir de frente a la fertilización in vitro, lo cual no es adecuado. Pero si la paciente necesita una fertilización in vitro por las condiciones ya mencionadas, no se beneficia en nada hacer una quistectomía, como ha sido demostrado por diferentes trabajos. Entonces, ¿cómo observarlo? Le decíamos, depende. Si la paciente es asintomática y tenemos un endometrioma, podemos dar tratamiento médico para evitar la progresión, pero con observación ecográfica periódica. En pacientes adolescentes es sumamente controversial, como todo, en relación a la endometriosis. Y el tratamiento es el tratamiento médico continuo. Si no hay respuesta y el endometrioma sigue creciendo, hacer cirugía, y por eso se necesita control ecográfico periódico. Si no hay dolor, pero el quiste igualmente sigue creciendo, se debe hacer cirugía. El adolescente se ha postulado que un mínimo de 4 años pasa desde el inicio de la menarca hasta que el endometrioma se hace evidente. Y se encuentra hasta en un 77% de pacientes con dolor asociado a la presencia de un endometrioma. Y se puede encontrar también un endometrioma en pacientes asintomáticas en un 23%. Diversos estudios muestran que en pacientes jóvenes o adolescentes a los cuales se le da tratamiento médico con anticonceptivos orales, en quienes no responden al tratamiento, se encuentra hasta casi un 70% de pacientes con endometriosis, y no solamente estadio 1, sino incluso estadio 2 y en otros trabajos estadio 2 y 3. Igualmente en este estudio se establece que las adolescentes con dolor pélvico crónico y que no responden al tratamiento médico convencional tienen una alta tasa, una alta probabilidad de tener endometriosis detrás de ella. Uno de los aspectos en relación a la observación del tratamiento médico en las adolescentes es que pasa mucho tiempo en hacerse el diagnóstico, desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico quirúrgico y el tratamiento final. Se ha establecido entre 6 hasta 12 años que transcurren hasta hacerse el tratamiento final desde que iniciaron los síntomas, tiempo durante el cual, siendo esta una enfermedad progresiva, la enfermedad va a progresar y también el endometrioma va a progresar. En este caso, por ejemplo, paciente menor de 19 años, este trabajo de Ruda, 12 años en promedio para hacerse el tratamiento final, lo cual, como le digo, puede hacer que el endometrioma siga creciendo. En la literatura vamos a encontrar trabajos para todo lo que nosotros creamos. El tratamiento médico seguimos viendo que es muy importante después de la cirugía porque hace más lenta la progresión y disminuye la recurrencia. Pero así como encontramos que el tratamiento médico postoperatorio es muy bueno, podemos encontrar también que hay tratamientos médicos postoperatorios que no tuvo mayor influencia en la tasa de recurrencia. Entonces, en la adolescente, el tratamiento estándar es dar inicialmente tratamiento médico, en general en la endometriosis, y ahora vamos a ver cómo es en el endometrioma, hasta el mayor tiempo posible que se pueda hacer el tratamiento quirúrgico, tratando de que se haga una cirugía única, la cual debe estar lo más cercano al momento en que la paciente quiera salir embarazada. Hace muy poco se publicó este paper del doctor Charles Chaperon, que es toda una autoridad a nivel del mundo, planteando que se debe repensar los mecanismos, el diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis, y que el diagnóstico de endometriosis no debe implicar necesariamente una primera cirugía, sino darle y después tratamiento médico y después cirugías repetitivas y finalmente técnica de reproducción asistida, sino que el diagnóstico inicial debería ir aparejado con tratamiento médico por mucho tiempo hasta que la paciente quisiera embarazarse, hacer la técnica de reproducción asistida y luego de eso continuar con el tratamiento médico o hacer la cirugía correspondiente. Pero cuando uno revisa este trabajo, que es muy bueno, el profesor Chaperon se refiere a lo siguiente, que el paradigma en la práctica actual
en el tratamiento de la endometriosis, y lo señalo con letras oscuras, está basado en la cirugía de primera línea. Pero el tratamiento actual de la endometriosis debe cambiarse por las siguientes razones. Porque con las imágenes ahora se puede hacer diagnóstico de endometriosis sin exploración quirúrgica. El tratamiento médico puede prescribirse de manera segura, sin confirmación histológica de la endometriosis y tener buenos resultados. Y existen 3 opciones terapéuticas diferentes, que son el tratamiento médico, la cirugía y las técnicas de reproducción asistida para aquellas pacientes que lo necesitan. Cada una de las cuales proporciona resultados clínicos satisfactorios. Pero este artículo, que es muy bueno y se lo recomiendo, hace referencia básicamente a la endometriosis en general. No hace referencia al endometrioma. Y dice algo más en el mismo artículo, que es importante destacar que la endometriosis es una enfermedad heterogénea con 3 fenotipos: superficial, endometrioma y profunda. Como tal, el manejo de la enfermedad depende en gran medida de la lesión o de las lesiones que se van a observar. Y ya muchos años atrás, el profesor Donés con la profesora Nisol establecieron que la endometriosis se trataría de 3 enfermedades diferentes en una sola. Por lo tanto, el endometrioma merecería otra mirada, y acá los invito a que me sigan en este raciocinio, en este análisis, que solamente pretende ser eso, un análisis. Toda la atención del tratamiento del endometrioma se ha situado en la quistectomía laparoscópica por su impacto en la reserva ovárica. Pero no se haría una quistectomía si previamente no tenemos un endometrioma. Para que haya una quistectomía, primero tiene que haber el endometrioma. Y el endometrioma por sí, como hemos demostrado anteriormente, produce un daño tremendo dependiendo del tamaño que tenga y de la evolución que tenga en el daño ovárico mucho antes del efecto que tenga la cirugía. La cirugía per se también produce efecto dañino o tiene impacto en la reserva ovárica, pero el efecto de la cirugía va a estar en relación a la condición que tiene el endometrioma en el momento que es operado. Si este endometrioma es más grande y tiene mayor fibrosis, el impacto de la quistectomía obviamente va a provocar un mayor daño. Entonces, si nosotros tenemos un endometrioma de 8 o 10 centímetros, donde encontramos un grosor de la cápsula bastante aumentado y con un tiempo de evolución largo, vamos a encontrar que hay mayor fibrosis y por lo tanto, el impacto que va a tener la quistectomía en estas condiciones va a ser mucho mayor. Por lo tanto, yo coincido que si estamos con un endometrioma grande que ya tiene un deterioro de la reserva ovárica, es preferible dar tratamiento médico y no operarlo inicialmente, porque vamos a provocar más daño. Pero no todos los endometriomas se encuentran pues en estas condiciones. Hay endometriomas que se encuentran en 3 centímetros, en 2 centímetros, en 4 centímetros. Y hay muchos papers en la literatura que plantean que el diagnóstico nos da la oportunidad de una intervención más temprana, la cual puede ser beneficiosa en mujeres con endometrioma para proteger su función ovárica. O sea, lo que implicaría un cambio de paradigma diferente al paradigma planteado por el doctor Chaperón de que todas las pacientes que tienen endometrioma van inicialmente a cirugía. Yo creo más bien que el paradigma es un tanto diferente, que la mayoría de pacientes con endometrioma en el momento actual van al tratamiento quirúrgico y no deberíamos dejar de tener en cuenta esto que le estoy mencionando. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una quistectomía por un quiste dermoide o por un cistoadenoma seroso o mucinoso, no nos detenemos a pensar en el impacto que esa quistectomía va a producir en este ovario. Entonces, pues, el problema no es la quistectomía, el problema es la quistectomía sobre un tipo de quiste como es el endometrioma que previamente ya ha producido un gran daño en la reserva ovárica. Entonces, la idea sería intervenir inicialmente con tratamiento médico y si este no responde con tratamiento quirúrgico en estadios tempranos del desarrollo del endometrioma. Porque yo hago esta pregunta.
Si yo tengo un endometrioma de 8 a 10 centímetros, que durante mucho tiempo, por el tamaño que tiene y por la fibrosis que ha provocado, me está provocando una disminución de la densidad folicular, no solamente en el tejido circundante, sino también en el tejido normal de este ovario. Si tengo yo un endometrioma de 2 o 3 centímetros en este lado, donde no hay esta fibrosis, donde el impacto sobre el ovario es mucho menor, y encuentro una hormona antimuleriana normal o discretamente baja, debo pensar en cuál de estas dos situaciones la cirugía me va a provocar mayor impacto o mayor lesión. Obviamente que va a ser en este tipo de endometriomas, pero en este tipo de endometriomas hay dos cosas a tener en cuenta. Que el propio endometrioma ha provocado muy poco impacto en la reserva ovárica, y por ser pequeño y por no tener fibrosis va a ser muy fácil de sacar. Por lo tanto, el impacto de la cirugía también va a ser mucho menor y vamos a tener un mejor pronóstico hacia adelante. Entonces, el argumento por el cual se basa el tratamiento conservador es prevenir la recurrencia. Si nosotros damos tratamiento médico y esto ocurre, me parece que muy bien. Pero si el tratamiento médico no logra que el endometrioma siga creciendo, debemos voltear la mirada, porque el endometrioma es una enfermedad progresiva que muchas veces responde al tratamiento médico, pero otras veces no responde. Y si el endometrioma sigue creciendo, al tener mayor tamaño va a haber mayor fibrosis y mayor daño por el mismo endometrioma y por la cirugía. Por lo tanto, sería recomendable, como postulan muchos autores, operar más tempranamente el endometrioma, porque el endometrioma de mayor tamaño tiene una cápsula mucho más gruesa y con un impacto mucho mayor en el tejido circundante del endometrioma que un endometrioma de menor tamaño. Por lo tanto, va a haber menor impacto del endometrioma y, como decía, la cirugía va a ser menos extensa y dañina. Como decíamos, el tratamiento, sobre todo en personas jóvenes, para el endometrioma, desde el inicio de los síntomas, y ahora ya podemos diagnosticar sin necesidad de ir a la cirugía, como bien plantea el trabajo del profesor Chaprón, es dar tratamiento médico por el mayor tiempo posible. Y luego de eso, hacer la cirugía cercano al momento en que la paciente desea embarazarse. Este es un planteamiento totalmente válido. Pero yo quiero ver desde el otro lado, ¿qué pasa si hacemos, una vez diagnosticado el endometrioma, hacemos un tratamiento quirúrgico temprano, con menos impacto por el endometrioma, menos impacto por la cirugía, y luego de eso damos tratamiento médico por tiempo prolongado hasta el momento en que quiera producirse, que la paciente quiera embarazarse? Es una manera diferente de mirar, como cuando dice uno, el vaso está medio lleno o el vaso está medio vacío. Yo creo que ambos planteamientos son elegibles y a ser tomados en cuenta. En conclusión, el endometrioma no debe ser observado. El endometrioma debe recibir tratamiento. Inicialmente tratamiento médico, y si no responde, ya sea porque el dolor persista o se reactive o porque el endometrioma siga creciendo, debe ser operado. La primera línea de tratamiento establecida es el tratamiento médico. La terapia debe ser continua y por el mayor tiempo posible. El tratamiento médico alivia el síntoma, desaparece el dolor, pero no erradica la enfermedad, lo cual nos obliga a que cuando lo utilicemos debemos hacer un seguimiento permanente y continuo de la paciente para ver si la paciente está respondiendo, no en el alivio del dolor, sino en lograr que el endometrioma no siga creciendo y si esto ocurre, pensar en la cirugía. El objetivo principal del tratamiento médico en el caso del endometrioma es aliviar el dolor y prevenir que siga creciendo, lo cual no siempre se logra. Y en el caso de que se opere, el tratamiento médico tiene una gran acción en prevenir la recurrencia para disminuir el riesgo de repetir cirugías y hacer cirugías repetitivas. Si el dolor es refractario o si el endometrioma crece o hay deseo de embarazo, se debe suspender el tratamiento médico y ir al tratamiento quirúrgico. Pensamos que el diagnóstico y la cirugía temprana pueden ser muy beneficiosos
en los endometriomas de menor tamaño para proteger su función ovárica, contrariamente a lo que se piensa que uno debe dar tratamiento médico y esperar la cirugía mucho más adelante. Puede ocurrir que nos vaya bien, pero también puede ocurrir que este endometrioma siga creciendo. Entonces, a la luz de los diferentes papers que hemos revisado, se plantea la intervención más temprana para disminuir el riesgo del daño ovárico. Para concluir, pienso que sí hay necesidad de cambiar el paradigma, como plantea el doctor Chaprón, pero todavía no me queda muy claro cuál es el paradigma. Si esperar a operar el endometrioma después de mucho tiempo de tratamiento médico, o operar de inicio cuando hay menor impacto del endometrioma sobre el ovario y dar luego tratamiento médico por el mayor tiempo posible hasta que la paciente desee salir embarazada. Muchísimas gracias. Con esta imagen de Lima sometida por la pandemia, yo le expreso mi agradecimiento por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Celis. Estimado doctor, estamos teniendo un problema técnico en la conexión con la doctora León, así que vamos a pedirle que su gentil apoyo para pasar a las preguntas con el doctor Celis, mientras solucionamos la conexión de la doctora León. Por favor. Encantado. Muy bien. ¿Puedo hablar? ¿Me conectas? Le escuchamos claramente, doctor. Sí. Ya activó su video, doctor. Gracias. Felicitaciones, Alfredo. Pienso que es un tema que tanto te apasiona, manejar los endometriomas. Cuando relatamos el programa de estos webinars, le hicimos también una orientación hacia qué decirles a los colegas, a la gente de atención primaria, los profesionales, ahora que estamos en época de pandemia. ¿Cuántas pacientes no teníamos con diagnóstico de endometriomas? ¿Cuántas pacientes no teníamos con dolor pélvicos insoportables? Y ya llevamos con esto casi ya para 3 meses nosotros. Entonces, muchas de esas pacientes nos han llamado. ¿Qué medidas deberíamos implementar? Quizás si no estaban en tratamiento con un progestágeno, iniciar esto. O el enfoque quizás que era, ¿qué hacemos o no hacemos nada? O sea, esperemos reintegrarnos para operar, pero sabemos que no vamos todavía nosotros a reintegrarnos a cirugías electivas en este momento. Entonces, más o menos, ¿cuál sería tu perspectiva, tu sugerencia en este tipo de pacientes ahora, en esta época de pandemia? En esta época de pandemia, como sabremos, todas las cirugías electivas han sido suspendidas. Pero los endometriomas a veces producen situaciones de emergencia porque producen mucho dolor. Si recién se diagnostica un endometrioma, deberíamos indicar tratamiento médico. Pero si la paciente ya viene con tratamiento médico de mucho tiempo y a pesar del tratamiento médico, el dolor se presenta y se exacerba, debemos de evaluar la posibilidad de operarla. Y si no se puede, dar tratamiento adyuvante con otro tipo de medicamento para tratar de aliviar el dolor. Muchas gracias, Alfredo. Tenemos las preguntas. El doctor pregunta, ¿qué produce más daño a la reserva ovárica, la cistectomía o el endometrioma como tal? Yo comencé diciendo que la endometriosis y el endometrioma en particular es un tema de controversia. Y probablemente lo que yo he expresado también es controversial y no pretendo ser dueña de la verdad, solamente expresar lo que hay en la literatura para que cada quien pueda sacar sus conclusiones. Yo pienso que depende. Si nosotros tenemos un endometrioma de unos 7, 8, 10 centímetros, ya ese endometrioma ha provocado daño ovárico y entonces el mayor compromiso es por la presencia del endometrioma. Si yo le hago una quistectomía,
obviamente, como este endometrioma va a tener más fibrosis y ya produjo un deterioro inicial de la reserva ovárica, la quistectomía le va a agregar un mayor deterioro a esta reserva ovárica. Pero si yo tengo un endometrioma pequeño, con una hormona antimuleriana normal, y hago una ecografía donde veo un grosor de la cápsula delgado, lo más probable es que si yo le saque, va a ser muy fácil sacarlo porque no hay fibrosis y el impacto que va a tener por la quistectomía va a ser mucho menor. Y el impacto que ese endometrioma haya provocado a ese ovario también va a ser mucho menor. Entonces, de lo que se trata es de impactar lo menos posible la reserva ovárica. Pero son situaciones diferentes. Una cosa es que yo encuentre un endometrioma de 3 centímetros, de 4 centímetros, y una cosa es que encuentre ya un endometrioma de 10 centímetros, donde el daño del propio endometrioma ya se produjo. En un adolescente que se detecta en marcadores o que se detecta signos, ¿cuál sería la expectativa y cuál sería el seguimiento? En una adolescente, el mayor problema que tenemos es el retardo en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el examen clínico no siempre es posible, porque muchas de ellas son vírgenes, pero ahora con el advenimiento de resonancia magnética y de ecografía de mayor resolución, yo creo que el diagnóstico se debe hacer mucho más temprano. Y cuando me dicen signos de endometriosis, me imagino que se están refiriendo a dolor. Yo creo que en toda adolescente con dolor menstrual persistente y con incremento en el periodo de tiempo y que no responde al tratamiento médico, que debe ser la primera línea de tratamiento, estamos obligados a descartar endometriosis. Pero no necesariamente esto implica una laparoscopía. Reitero, como decía el artículo del profesor Chaprón, con imagenología podemos llegar a hacer el diagnóstico. Y si hacemos el diagnóstico y encontramos un par de ovarios normales, vamos a pensar que estamos ante una endometriosis superficial. Pero si hacemos la ecografía correspondiente y estamos frente a un endometrioma y ya tiene, como le digo, unos 8 o 10 centímetros, ya el daño se produjo y probablemente en este caso la quistectomía va a ser más dañina. Una cosa que es recomendable ahí es hacer el dosaje de la hormona antimuleriana para ver cuánto impacto ha habido por el endometrioma sobre ese ovario. Pero si encontramos un endometrioma en una adolescente de unos 3 centímetros, yo me inclinaría, de acuerdo a lo que dicen muchas publicaciones, a hacer la quistectomía, evaluar si además hay endometriosis superficial, quemar estos focos y darle tratamiento médico continuo por el mayor tiempo posible. En la práctica es lo mismo. En el primer caso le damos tratamiento por el mayor tiempo posible para después operarla, en el entendido que si lo opero muy tempranamente, las recidivas se van a dar, pero por el otro lado, la otra manera de verlo es que si yo opero un endometrioma mucho más pequeño, que ha provocado el menor impacto, tanto en el ovario como por la cirugía, y después le doy el tratamiento médico, es probable que tengamos el mismo resultado. Hay otra pregunta. En relación a la disminución de la reserva ovárica en pacientes portadoras de endometriosis ovárica, demostrando que la disminución de la hormona antimuleriana, ¿sería prudente la intervención quirúrgica previa a la fertilización in vitro? Si tenemos una paciente joven con un endometrioma, independientemente del tamaño, que ya se demuestra que la hormona antimuleriana está disminuida, yo lo que creo que se tendría que hacer en este caso primero es hacer una criopreservación de ovocitos y darle tratamiento médico. Y de acuerdo a eso, ver la respuesta al tratamiento médico. Y si responde, la mantengo por el mayor tiempo posible. Y si no responde, ya sea que el endometrioma siga creciendo o el dolor vuelva a reaparecer o persista, la operaría, pero preservando previamente la mayor cantidad de ovocitos. Parece ser que ya tenemos a la doctora. No, doctor, la doctora Patricia León. Así es. ¿Sí es? Ya, entonces voy a presentarle a su currículum. La doctora Patricia León, especialista en ginecología y obstetricia, directora general del Instituto de Reproducción Humana y Fertilidad, INFER, máster en reproducción humana
de la Universidad de Valencia, España, docente de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, es integrante de directorios de la CEMER, CIEC y CIAELI y autora de muchos proyectos de investigación y publicaciones científicas. Con ustedes, la doctora nos va a hablar sobre el endometrioma, en fertilidad, ¿qué ha cambiado? Adelante. Muchas gracias por la presentación. Voy a pasar a compartir la pantalla. Bien. Primero agradeciendo al doctor Campuzano por permitirme participar de este destacado evento de intercambio científico, sobre todo en estos momentos en que hemos pasado por momentos de dificultades a nivel mundial, pero que nos ha hecho que no dejemos de lado, sin embargo, de la importancia de no olvidarnos de las mujeres que padecen de endometriosis asociada a la infertilidad. Y esto ya es motivo de inclusive publicaciones. Es por esto que, como ya lo dijeron anteriormente, pues es importante destacar que la endometriosis pues es una enfermedad que, según el doctor Chaprón, que ya lo nombró el doctor Celis, es una enfermedad y que más bien es un síndrome que, como lo ha denominado él, se relaciona con una vida de endometriosis. Por lo tanto, durante el tiempo de la vida de la mujer, porque aparentemente pudiera estar presente ya desde el momento en que nace hasta la menopausia, pues es necesario que nosotros identifiquemos que todos estos procesos en donde influyen la genética, la epigenética, los factores inmunológicos que desarrollan inflamación, angiogénesis y neurogénesis y fibrogénesis, van a determinar diferentes tipos de endometriosis, que son los fenotipos, como la endometriosis superficial, la profunda, los endometriomas ováricos, la adenomiosis difusa, aunque también tiene otra situación relacionada con esta extragenital, y se relaciona a lo que se ha denominado como un síndrome DIS, en donde diferentes síntomas relacionados con una disfunción incluyen la afectación del sistema reproductivo. Y esto es lo que padecen 176 millones en mayor o menor grado de mujeres en el mundo. Y es claro que esto se ha relacionado con una disminución de la concepción, que del 15 al 20% se puede reducir al 2 al 10% en las mujeres con endometriosis. Y esto pues se incrementa en las mujeres mientras más avanzada está la enfermedad, pudiendo reducirse notablemente la fecundidad mensual en estas mujeres. Y es que esto está, como ya bien lo dijo anteriormente, el doctor Celis, está relacionado con muchos factores, como es la distorsión anatómica, la alteración del ambiente peritoneal, la receptividad endometrial, y además todo este ambiente podría afectar el desarrollo folicular. Y sobre todo, esta distorsión anatómica está favorecida por un proceso de inflamación peritoneal, en donde el proceso de inflamación crónica, en donde la activación de los macrófagos la afectan, pues con el desarrollo de diferentes noxas inflamatorias que determinarían una alteración y el desarrollo y un mantenimiento de estos implantes endometriósicos, en donde participan muchas interleuquinas y que finalmente determinarían envejecimiento y fibrosis de ese tejido, y que fundamentalmente puede afectar también a la cavidad uterina a través de afectar diferentes integrinas, receptores de progesterona, produciendo una desregulación de estos receptores que finalmente vienen a producir una alteración de la receptividad endometrial, así como resistencia a la progesterona. Y en el ovario, cuando existe un endometrioma, esto es particularmente importante porque la degradación del contenido del endometrioma pues va a incrementar los niveles de hierro, de incremento de las sustancias reactivas de oxígeno, y esto determina una mayor oxigenación que va a producir ese contenido tóxico, pues finalmente va a producir una serie de cambios en el ovario, como ya lo estableció anteriormente el doctor Celis, que van a redundar en una reducción de la densidad folicular. Y entonces, esto viene a determinar este incremento de la intracelular de radicales libres va a perturbar la esteroidogénesis a nivel de la aromatasa y las células de la granulosa, alterando la estructura y también el contenido mitocondrial. Y esto determina pues no solamente un menor número de ovocitos, sino también una menor calidad
esto también va a repercutir con un alargamiento de la fase folicular, menor síntesis de progesterona porque va a haber menos ovulaciones y defectos de fase lútea y resistencia a la progesterona, como dijimos antes. Pero más allá de eso, también existe una repercusión a nivel mitocondrial con fragmentación del DNA, desalineamiento cromosómico y finalmente una alteración del uso miótico, y esto determina mayor aneuploidía en los casos en que ya pudiera estar establecido en algunas mujeres. Muchas veces se relaciona con la edad. Y ya lo dijo el doctor Celis con respecto a la asociación del endometrioma con el desarrollo de fibrosis, en donde hay una reducción de la alteración estructural de la corteza ovárica aparentemente normal, que daría como lugar una disminución de la densidad folicular en la corteza, sobre todo cuando el endometrioma está presente por mucho tiempo o de gran tamaño. Y esto lleva pues a un agotamiento de los folículos tempranos por ese entorno inflamatorio, y esto está muy relacionado con lo que se ha venido a llamar la reserva ovárica, que puede ser determinada por los niveles de hormona antimuleriana. Ya esto lo presentó el doctor Celis, pero en la última publicación de Musi estableció que podía haber una reducción de hasta 69% de los casos de los folículos primordiales, primarios y secundarios. Y esto lleva a proponer el descartar cistectomías agresivas, como ya se dijo anteriormente. Y esto está plenamente establecido en este último artículo de Ludovico Musi, en donde se establece una clara reducción, evidencia de reducción de la hormona antimuleriana, que estaría claramente relacionado con la reserva ovárica de la mujer, asociada a la presencia de endometriosis y de endometriomas. Pero a esto tenemos que añadirle algo muy importante, que es no solamente hay una reducción de la densidad folicular, sino que esto es susceptible a que también la edad involucre una mayor repercusión sobre la fertilidad de la mujer. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de considerar qué tratamiento le podemos ofrecer. Y más allá de eso, pues también se ha analizado cuál sería la repercusión que tienen las mujeres con endometriosis sobre su evolución obstétrica. Y miren cómo se asocia a abortos, aumenta el parto pretérmino, el riesgo de pequeño paredad gestacional y el riesgo de cesárea. Entonces, la semana pasada o el martes pasado nos hablaron de un llamado de atención para la endometriosis, en donde nosotros vayamos a ver un poco más allá y que y basados en la patogénesis, la heterogenicidad de la enfermedad, los diferentes fenotipos y la comorbilidad, nos lleva a una dificultad diagnóstica, y en esto me voy a tomar unos minutos para tratar de precisar con respecto a la necesidad que existe por parte de los profesionales de que nosotros tengamos en cuenta el hecho de que tenemos que dedicarle un poco de tiempo mayor a las pacientes en el momento en que nosotros la tenemos al frente, y que tal vez nosotros tendríamos que no solamente actuar solos, sino también asociarnos con o relacionarnos mucho más, vincularnos mucho más con los imagenólogos, y que si disponemos de la oportunidad de un ecógrafo vaginal de alta resolución, pues tal vez nos ayudaría a poder evidenciar mucho más en esa paciente que nos consulta, ir un poco más allá en la evaluación y hacer una evaluación de rutina del útero y los anexos, y buscar esos marcadores blandos ecográficos transvaginales, la sensibilidad y la movilidad ovárica, así como ir mucho más allá y ver si es que podemos investigar en esta mujer si es que pudiera haber alguna repercusión sobre la reserva ovárica, así como la oportunidad de que esta paciente pueda tener ya una endometriosis infiltrante. Y miren ustedes, forma parte de nuestra rutina pues hacer un contaje de folículos antrales. Pero ¿qué pasa con la mujer con endometriosis? Pues nosotros podemos encontrar endometriomas, pero debemos dedicarle un poquito más de tiempo para poder examinar si es que estos folículos, ella dispone aún de folículos antrales. Pero tenemos que muchas veces precisar el examen haciendo movimientos y poder identificar si es que existe un ovario, digamos, como reserva ovárica, si realmente son folículos antrales o si son imágenes que se superponen y que pudieran dar esa idea de que es reserva ovárica. Entonces, cuando ya realizamos movimientos deslizantes, nos permite identificar claramente si una paciente puede tener realmente disminución de la reserva ovárica o
asociado a este endometrioma, así como los signos de adherencia. Entonces, es evidente en estas imágenes que esta paciente ya tiene reducida la reserva ovárica, pero cuando nosotros encontramos un endometrioma tenemos que ir más allá, porque es muy probable que esta paciente se asocie en 73% con signos de adherencia, 35% con engrosamiento del ligamento del útero sacro, así como puede estar bilateral en 25.5% y otras localizaciones en 85%, y además se puede asociar a adenomiosis uterina. Es decir, esta paciente nos va a tomar mucho más tiempo su evaluación, así como también tenemos que darle importancia a qué grado de espesor tiene esa corteza en búsqueda del conteo de folículos antrales. Entonces, es clásico ver en muchas pacientes ya encontrarnos directamente con endometriomas bilaterales, en los cuales ya encontramos ovarios besándose, que no necesitamos ir a una laparoscopia diagnóstica para poder identificar claramente y clínicamente este diagnóstico, en donde ya podemos identificar inclusive la reducción de los folículos antrales. Entonces, y esto es importante porque se ha relacionado la presencia de endometriomas bilaterales con la reducción de la reserva ovárica en diferentes estudios, que para nosotros nos ha quedado muy claro que esta paciente de antemano ya pudiera tener una reducción de su reserva ovárica, tanto determinado por los análisis séricos como basales, como también por el contagio de folículos antrales, como vemos en esta imagen izquierda. Pero además, como decíamos, se asocia en un 85% a otras localizaciones de endometriosis, con inclusive posible endometriosis profunda, puede involucrar a trompas de falopio, intestino, adherencias intraabdominales, y por lo tanto esta paciente requiere mucho más de nuestra atención, y seguimos insistimos en valorar la corteza y el contagio de folículos antrales. Pero para cuando nosotros vamos a realizar una aspiración folicular también es importantísimo, porque estos folículos que crecen luego de la estimulación ovárica controlada, tenemos que ver cuál es su accesibilidad. Por eso es importantísimo hacer un estudio adecuado para ver la accesibilidad del transductor y de la guía ecográfica en relación con los folículos que vamos a aspirar. Entonces, yo quiero resaltar pues la necesidad de realizar un diagnóstico no invasivo de la endometriosis, como a través de la realización de rutina del signo de deslizamiento cuando tenemos una paciente con el antecedente de dolor cíclico, y tratar de identificar a través de estos signos de deslizamiento o de movilidad si es que existe probablemente reducción que tranquilamente se puede asociar a una endometriosis infiltrante. Entonces queda claro que, que nosotros tenemos que dedicarle un poco más de tiempo, porque muchas veces ya podemos tener una idea. O insistir al imagenólogo respecto a los antecedentes que tiene la paciente, insistir en la probabilidad de buscar en estas pacientes este tipo de endometriosis profunda. Y existen signos claros que ya se han evaluado y que se han determinado a través de diferentes publicaciones de cómo pudiera encontrarse la endometriosis profunda en estas pacientes. Pero también tenemos acceso a la resonancia magnética, que claro, tiene un costo adicional, pero pudiéramos nosotros requerirlo para precisar el grado de adherencia que tiene, y obviamente forma parte de una evaluación previa antes de una intervención quirúrgica. Es decir, la mujer, inclusive que tenga un solo endometrioma, debería ser valorada mucho más allá. Porque la adenomiosis, pues también, como dijimos, se puede asociar al endometrioma, y deberíamos investigar si es que existe este tipo la presencia de esta localización. Entonces, como ya nos dijeron anteriormente, es hora de establecer un cambio en el paradigma, en donde nosotros nos apoyemos en la tecnología de imágenes, y que tal vez realicemos tratamiento médico sin la necesidad de confirmación histológica que tanto nos han indicado, y que sencillamente vayamos directamente a las opciones terapéuticas de tratamiento médico, cirugía y técnicas de reproducción asistida, a través de una correcta individualización de individualización de la paciente, que nos lleve a resultados clínicos satisfactorios, enfocados en las necesidades del paciente.
Entonces, esta imagen ya nos mostró el doctor Celis, en donde el doctor Chaprón nos ha indicado que la vida de la mujer, la vida de endometriosis de una mujer, pues ha ido pues anteriormente de ir de un diagnóstico de la endometriosis, en una inmediata cirugía, luego tratamiento postoperatorio y luego probablemente cirugías repetidas, como aquella paciente de 19 años que nos llegó con 5 cirugías y obviamente sin reserva ovárica. Y entonces, luego evolucionamos a que no, que tal vez deberíamos, si la paciente tiene deseo gestacional, pues antes del tratamiento de reproducción asistida, realizar una cirugía. Pero el planteamiento del repensar y el tiempo para cambiar el paradigma nos lleva a que tal vez deberíamos proponer ante ese deseo gestacional una técnica de reproducción asistida y luego seguir con una terapia a largo plazo. Y es verdad que me voy a ir y voy a tener, esto forma parte de controversia aún, pero es hora de que también nos planteemos una perspectiva un poco diferente. Sin embargo, tenemos que reconocer que tal vez el tratamiento médico definitivamente nos puede evitar complicaciones quirúrgicas y el riesgo de recurrencia que está asociado inclusive con el tratamiento de la endometriosis profunda, porque como ya nos han dicho también, pues se asocia a que no se haya extirpado correctamente la enfermedad. Y que aquella mujer que experimenta dolor se ve muy beneficiada, pero tenemos que tener en cuenta y compartir con la paciente que no vamos a quitar la enfermedad, sino simplemente la vamos a controlar. Y es que pues se ha estudiado a lo largo de mucho tiempo pues los efectos beneficiosos que pudiera tener sobre la endometriosis en sí, el uso de análogos de gonadotropinas, pero en relación a la fertilidad, las evidencias no muestran que un pretratamiento ayude a aumentar la tasa de fertilidad. Y entonces estos eran los esquemas que anteriormente se manejaban, pues la paciente se presentaba con infertilidad, nosotros evaluábamos la reserva ovárica y considerábamos de acuerdo a una edad como serían 36 y 37 años mayor o menor. Si es que es más de 37 años iría a técnica de reproducción asistida y la mujer menor de 37 años tenía que pasar por una serie de cirugías y después de la cirugía tal vez someterse a una inseminación y según sea un caso leve. Pero en la actualidad la evidencia nos dice que tal vez tenemos que reconsiderar toda esta situación porque un grupo de italianos se reunió para indicarnos cuáles serían los no que no deberíamos hacer frente a una paciente con endometriosis. Y por ejemplo, ha quedado claro que la evidencia nos dice que no deberíamos realizar una cirugía para detectar y tratar las lesiones peritoneales de endometriosis en pacientes infértiles que no tienen dolor pélvico, ni tampoco extirpar endometriomas menores de 4 centímetros, inclusive se dice de 5 centímetros, solamente con un objetivo concepcional, y más aún si tiene una indicación para tratamiento de fecundación in vitro, y que la relación con esto existe una evidencia y un grado de recomendación fuerte hacia esto. Y es que la evidencia nos ha dicho de que la cirugía de endometrioma no tiene beneficios en el resultado de la fecundación in vitro, es decir, no debo hacer una cirugía para mejorar las tasas de fecundación in vitro, ya que sobre todo en los casos de baja respuesta ovárica, porque se va a asociar a baja respuesta ovárica y no nos va a incrementar la tasa de recién nacidos vivos. Por otro lado, también tenemos que en pacientes intervenidas con endometriomas que no tienen deseo gestacional inmediato, debemos mantener un tratamiento médico postquirúrgico en todas las pacientes para prevenir la tasa de recurrencias que está establecido que sí la reduce. Y que en la actualidad no conviene recomendar la estimulación ovárica controlada asociada a inseminación artificial en mujeres con endometriosis en ningún estadio. Y que aquellas endometriosis profundas no complicadas y que son asintomáticas, o aquellas asintomáticas que están con tratamiento médico y que ha sido efectivamente tolerado y ha cumplido su control del dolor y que no tiene deseo de gestación actual, no conviene realizar cirugía para remover los implantes. Y que sería que aquella paciente que tiene endometriosis colorectal no oclusiva, conocida o sospechada, o que tiene tratamiento médico, no necesariamente debe ser sometida a muchas investigaciones sistemáticas, ya que lo que va a hacer es afectar más su calidad de vida. Y es que es importante resaltar esto de no llevar a una paciente a una segunda cirugía, porque claramente se ha establecido su asociación con un elevado riesgo de daño de la reserva ovárica. Ya estos son trabajos de hace mucho tiempo, y en este trabajo de Meignen, que estableció cuáles eran los pronósticos en la reproducción asistida,
de las pacientes que se podrían asociar relacionados a endometriosis con infertilidad, cuáles eran los factores pronósticos que más repercutían negativamente. Y nos decía que, y nos dice claramente que la hormona antimuleriana menor de 2 nanogramos, el contagio de folículos antrales menor de 10, y el antecedente de cirugía previa por endometriosis con o sin endometrioma, así como la cirugía previa por endometrioma, reducían la tasa de fertilidad posterior a una fecundación in vitro si habían esos antecedentes. Entonces es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Por otro lado, también muchos estudios nos han indicado de que podrían existir biomarcadores que nos pudieran ayudar, no solamente a identificar la enfermedad temprana, sino también, digamos, son desafíos para poder proponer nuevos planteamientos de tratamiento. Sin embargo, realmente se encuentran en estadios de investigación. Y entonces aquella mujer que ya se realizó un CA125, no es necesario realizar unas determinaciones repetidas para tratar de ver, valorar a una paciente, pero obvio, si una paciente experimenta un crecimiento o nos da una imagen sospechosa de un cambio en ese quiste, pues tal vez sí sería necesario someter a una evaluación con todos los índices Roma. Y como ya nos dijeron anteriormente, no se recomienda la cirugía en adolescente menor de 20 años que tiene dismenorrea moderada o severa y sospecha clínica de endometriosis precoz sin tratamiento previo, estroprogestágeno o solo progestina. Es decir, la paciente antes de llevar la cirugía debió haber recibido un tratamiento médico. Y obviamente tampoco vamos a recurrir a los medicamentos que son de uso prolongado muy costosos o que no son seguros, porque es mejor, pues, tenemos otros recursos como ya nos han indicado los días anteriores. Entonces volvemos al planteamiento de Chaprón, que tal vez lo que tenemos que hacer es que en esta vida de endometriosis de la mujer, cuando ella tenga un deseo gestacional, ir a una reproducción asistida rápidamente y luego un tratamiento médico de largo plazo y en algún momento considerar las indicaciones que pudieran relacionarse con una cirugía única, apropiada y definitiva. Entonces, nuestro planteamiento y lo que actualmente se está haciendo en muchos países es no realizar la cirugía para mejorar la fertilidad, ni tampoco para extraer un endometrioma, ya que no va a mejorar las tasas de embarazo de reproducción asistida, y existen datos que pueden aumentar la tasa de embarazos espontáneos en menores de 35 años, y es lo que planteaba el doctor Celis hace un momento, siempre y cuando nosotros hayamos descartado los otros factores que pudieran afectar la reproducción. Y la técnica de reproducción asistida definitivamente es conocido que no tiene ningún impacto en la evolución de la enfermedad, es decir, no me va a afectar a producir más dolor, tampoco va a afectar la calidad de vida ni la recurrencia. Así que prácticamente la paciente puede pasar a una estimulación ovárica controlada sin tener ninguna repercusión sobre esa endometriosis. ¿Y cuáles serían las indicaciones para operar? Pues si una paciente tiene un hidro o un hematosalpinx, obviamente sabemos que si una paciente va a una reproducción asistida, debemos extirparlo. Y esto es un criterio claramente establecido hace más de 30, 40 años. Y que aquellos endometriomas más de 5 centímetros con sospecha de malignidad o riesgo de ruptura o torsión también serían criterios para someterla a una intervención. Y que en la endometriosis profunda, que tienen fallos reproductivos o recurrentes, pues tal vez podría también indicársele o comunicarle la posibilidad de realizar esta intervención, porque existen datos actuales de la probabilidad, contradictorios sobre la probabilidad de que pudiera mejorar las tasas de fallo repetido en fecundación in vitro. Y que veríamos también en los casos en que nosotros queremos prevenir las complicaciones asociadas durante el embarazo por una endometriosis profunda rectovaginal que pudiera tener alguna repercusión en el embarazo. Entonces, tenemos ya las indicaciones de qué paciente proponemos realizar la cirugía previa IVF o ir directamente a una fecundación in vitro en mujeres mayores de 35 años que tengan disminución de la reserva ovárica, que se asocie un factor masculino o que haya recurrencia de la enfermedad o que la enfermedad sea bilateral. Y estos son esta es una diapositiva del doctor Puertas, que la tomo aquí para ponerla, de todas las alternativas, en donde lo que se resalta es que debe existir una terapia supresora entre 6 y 24 meses obligatoria después de cualquier cirugía. Lo que no está claro es, entonces hemos pasado de hace 20 años, en el 2009, que quedó claro a través de un estudio de que la cirugía tenía repercusión directa sobre las posibilidades de embarazo después de una fecundación in vitro, a si usamos o no usamos la supresión.
Entonces, esto todavía, después, para la fecundación in vitro. Entonces, esto todavía está, digamos, en una serie de estudios que no están claramente delimitados. Hace algunos años nos planteaban de que si era necesario realizar 3 a 6 meses previo a la fecundación in vitro, y en la actualidad, pues el año pasado salió una revisión Cochrane donde nos indican que se necesitaban ensayos clínicos adicionales de alta calidad para determinar si es que la fecundación in vitro se beneficiaba con 3 o 6 meses previos del uso de agonistas. Pero quiero ir un poco más allá, y es conocido que después de cualquier intervención quirúrgica de endometriosis, es necesario que nosotros apliquemos el índice de fertilidad de la endometriosis que se utiliza posterior a la cirugía. Pero lo traigo aquí porque muchas pacientes nos llegan ya operadas, y entonces nosotros tenemos que aplicar los factores que pudieran repercutir y reducir su tasa de embarazo, como son la edad, los años de infertilidad, y si la infertilidad es primaria o secundaria, obviamente incrementándose, reduciéndose la probabilidad en aquella primaria. Y esto es reconocido, pues la mujer por encima de los 35 años comienza a reducir drásticamente su reserva ovárica fisiológicamente, porque obviamente esos ovocitos, los mejores, fueron utilizados en los primeros años de la mujer. Se dicen que la tasa de aneuploidía está reducida entre los 23 y 28 años, y luego la tasa de aneuploidía comienza a incrementarse hasta que termina la fecundidad. Entonces, podemos hacer este planteamiento que favorecería el ir directamente, pues, a una técnica de reproducción asistida si la reserva ovárica está disminuida. Si la paciente tiene como prioridad, pues, el embarazo, pues debemos tener en cuenta esa decisión. La mujer quiere un embarazo lo más rápido posible, pero tiene que recibir la información con respecto a la probabilidad que tiene de lograr esa gestación. Y además, la duración de la infertilidad. No es lo mismo una duración de fertilidad. Normalmente, cuando tenemos una paciente, incluye el hecho de que una mujer tenga infertilidad, incluye el hecho de que una mujer tenga una infertilidad de más de 3 años. Pero en el caso de endometriosis, si una paciente ha sido operada, se estima que la mujer debe salir embarazada, sobre todo en menores de 35 años que se ha visto algo de beneficio, entre los 6 y 12 meses siguientes. De lo contrario, la paciente, si desea embarazar, tiene que ir a una técnica que le ayude y le favorezca el embarazo. Pero si existe un factor asociado masculino, como una oligoastenoteratosospermia, la paciente debe ir a una fecundación in vitro, no debe ir a una cirugía. Y si hay una obstrucción tubárica asociada, obviamente que también debe recomendarse la técnica de reproducción asistida. Si existe una cirugía previa para endometriosis o endometrioma, debe ir directamente a reproducción asistida, y también si es que el endometrioma es bilateral y adenomiosis asociada, porque las tasas se suelen reducir. Entonces, simplemente este es un flujograma que planteo de la necesidad, como ya nos dijo anteriormente el doctor Celis, de la paciente se le induzca o se le informe sobre la necesidad que probablemente tendría la fertilización de la preservación de la fertilidad o de ovocitos en estas pacientes, sea con dolor pélvico, sea que no tenga dolor pélvico, pero que le inquiete su deseo gestacional, y que existen diferentes momentos en donde nosotros podríamos recomendarla a esta paciente. Es decir, no debemos dejar de recomendar las necesidades que ella tenga. Bueno, y en esto podemos estar en una serie de dilemas con respecto a si es que vamos a cirugía o vamos a técnicas de reproducción asistida, pero simplemente traigo aquí la publicación del doctor Donés, en donde él, tomando el gráfico que fue presentado por el doctor Handam en 2015, adaptado por el doctor Donés, nos dice que era tiempo, y esto es en el 2018, de individualizar y realizar un enfoque más conservador, considerando la presencia de baja reserva, la necesidad, la intensidad del dolor, y de acuerdo a eso ir a un FIP, ICSI o cirugía. Pero el planteamiento actual es que tal vez si esta paciente tiene considerarnos, y en el último webinar que presentó el doctor Donés, nos dijo, la última pregunta que le hicieron fue, bueno, usted dice que la paciente menor de 35 años se beneficia de la cirugía. Y entonces le dice, ¿existe alguna indicación para no realizar la cirugía directamente? Y nos dijo la edad por encima de 35 años. Entonces, en estos pacientes, la valoración de reserva ovárica, el análisis del seminograma de la pareja, tal vez nos indique directamente ir a una técnica de reproducción asistida, y que la paciente, así también la paciente menor de 35 años, pero considerando que tal vez esta paciente menor de 35 años debería ir primero a una preservación de la fertilidad, si es que el deseo gestacional no es inmediato, y que existen las consideraciones o indicaciones para realizar una laparoscopia única en este tipo de pacientes.
Y con respecto a a la preservación de la fertilidad, ya desde hace algunos años se viene hablando sobre cuál es el protocolo y que cuando nosotros evidenciemos el riesgo de infertilidad, tal vez planteemos a la paciente la posibilidad de realizar una preservación de su fertilidad o congelación de ovocitos, y sobre todo en aquellas mujeres considerando la edad de la mujer, porque por encima de los 35 años también va a tener la repercusión de la calidad ovocitaria. Y durante muchos años, pues, hubo una serie de pocas publicaciones relacionadas a cuál sería el beneficio de la preservación de la fertilidad, sobre todo relacionado con oncofertilidad, pero justamente en febrero de este año, pues, la doctora Ana Cobo presenta este estudio en donde propone un estudio específicamente en pacientes con endometriosis, en donde, de acuerdo a estas pacientes podrían, digamos, determinando que estas pacientes podrían beneficiarse de la preservación de ovocitos, pero que era necesario identificar a aquellas mujeres con endometriosis que tenían mayores posibilidades de ser infértiles en el futuro y que es hora de plantear. Entonces, es necesario que nosotros realicemos orientaciones para la paciente y que si no existe, digamos, comunicarle que no existe cura, que se realiza tratamiento del dolor, que la endometriosis reduce la probabilidad de embarazo espontáneo con técnicas de reproducción asistida sin que tenga ningún efecto negativo en las probabilidades de tener un recién nacido vivo, sobre todo en mujeres menores de 35 años, y que el tratamiento actual tal vez deberíamos replantearnos en no indicar la cirugía primaria, sino una técnica de reproducción temprana. Entonces, mi conclusión es simplemente que nos centremos en el paciente, porque esta es la orientación que nos dan muchos investigadores, que mantengamos una información adecuada, que orientemos correctamente a la paciente, que le individualicemos y especifiquemos el tratamiento que requiere, y que muchas veces este tratamiento o el manejo de la mujer con endometriosis asociada a infertilidad requiere un equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo todavía para unas preguntas. Que dice una pregunta de una mujer premenopáusica que tiene un endometrioma, ¿cuál sería el tratamiento? ¿El clínico o el quirúrgico? En una mujer premenopáusica, la presencia del endometrioma per se no indica una cirugía, pero si esta paciente, además del endometrioma, tiene dolor, estamos obligados primero a descartar endometriosis profunda. Si no la tiene, pudiéramos dar tratamiento médico dependiendo del tamaño del quiste. No es lo mismo un quiste de 4 o 5 centímetros que tener un quiste de 10 o de 12 centímetros. Entonces, en ese caso haríamos la cirugía. Pero yo creo que es mandatorio en toda paciente que tiene endometriosis y tiene dolor, descartar primero endometriosis infiltrativa profunda. Para la doctora Patricia León, en una fertilización in vitro, en una aspiración folicular con presencia de endometriomas, ¿eso disminuye la calidad de los ovocitos? ¿Me escucha? Repítele la pregunta, por favor, Hugo. En una aspiración folicular durante una fertilización in vitro con presencia de endometrioma en los ovarios, ¿disminuye la calidad de los ovocitos? Definitivamente, está establecido de que cualquier presencia de un endometrioma se relaciona y se vincula, ya lo dijo el doctor Celi, presentó el trabajo de Musi, en donde se reduce hasta un 69%. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es valorar previamente para ver si realmente la paciente amerita, cuánto va a ser el rendimiento ovocitario que nos va a dar, para de acuerdo a eso poderle ofertar una probabilidad de embarazo. Entonces nosotros, si no hacemos una correcta evaluación, no vamos a poderle dar la información adecuada. Es decir, la evaluación tiene que ser previa a la intervención, al proceso de estimulación ovárica controlada, porque nosotros ya la vamos a clasificar a esta paciente como baja respondedora. Si tiene baja reserva, obviamente va a responder menos y vamos a tener menor cantidad de ovocitos que nos pudieran servir para poder realizar la fertilización in vitro. Y obviamente vamos a obtener menor cantidad de embriones, y tendríamos que ir a analizar cuál es la calidad de embriones que vamos a obtener. Si me permite agregar algo. Sí, Hola. Sí, sí. En esa situación, como dice Patricia, lo más importante antes de hacer una cirugía, incluso la aspiración,
es determinar qué probabilidad tiene esta paciente de responder al tratamiento de estimulación a través del dosaje de hormona antimuleriana. Porque si tenemos una hormona antimuleriana muy comprometida, lo que vamos a obtener no solamente en cantidad, sino en calidad va a ser muy bajo y de repente más es el riesgo de aspirarla con 2 endometriomas, de provocarle daño, ya sea una lesión intestinal o un problema infeccioso, que el beneficio que va a obtener. En este caso, si la reserva ovárica es muy baja, pensar en la posibilidad de una ovodonación para no estar haciéndole gastar a la paciente innecesariamente. Es correcto, es decir, nuestra evaluación debe incluir de que aquellos casos en que tenemos ya endometriomas bilaterales con reducción de la densidad, con ausencia de folículos antrales y que obviamente la valoración hormonal basal nos indica que una hormona antimuleriana está reducida totalmente, como menor de 0, de 1, entonces podríamos ya, o tal vez con 0 punto algo, esta paciente no tiene ovocitos disponibles, entonces no podemos brindarle una técnica de reproducción asistida y obviamente se beneficiaría de una donación de ovocitos. Tenemos otra pregunta para la doctora León. ¿Cuántos óvulos sería deseable congelar en una paciente con endometriomas bilaterales con el ánimo de preservarle su fertilidad futura? Yo en esos endometriomas bilaterales quisiera poder encontrar folículos antrales y quisiera poder encontrar reserva ovárica y que pudiera encontrar realmente determinaciones hormonales que me indiquen que hay una reserva. Pero más allá, como dijo el doctor Celis, también es la accesibilidad. ¿Cómo podemos entrar a través de la pared vaginal cuando tenemos en medio el intestino, debido a que existe prácticamente un bloqueo del acceso hacia el ovario y voy a traspasar con una aguja, y cómo voy a obtener folículos de allí? Obviamente tenemos muchas maniobras, tenía un video pero ya no alcancé a adaptarlo, en donde hacemos maniobras para poder alcanzar esos folículos, pero no en todas pacientes, eso va a depender de qué grado de movimiento o deslizamiento tengamos para poder acceder. Definitivamente la cirugía no ha demostrado, es decir, someter a una paciente a cirugía previo a la fecundación in vitro para, digamos, reducir ese grado de adherencia no ha demostrado ninguna ventaja. Es decir, cuando volvemos a evaluar a esta paciente después de la cirugía, volvemos a encontrar que está localizado los ovarios en la misma situación y la misma relación. Es decir, hay tendencia a una adherencia posterior también. Hay otra pregunta para el doctor Celis. Dice, ¿se debe observar hasta cuándo aumenta el tamaño para ser llevado a cirugía y cuál es el tamaño de referencia para tener en cuenta en una paciente que se está haciendo seguimiento? Me parece una excelente pregunta y responde al título de la presentación, ¿hasta cuándo observar? Entonces decíamos que habíamos 2 parámetros. El primer parámetro es si la paciente está con tratamiento médico y el dolor recidiva o regresa. Este es uno de los momentos para reevaluar si continuamos con el tratamiento médico o no, o la operamos. Y la otra momento para parar es que la paciente quiera embarazarse, porque mientras esté con el tratamiento médico no va a poder embarazarse. La pregunta sería, como dijo, ¿cuál es el punto de quiebre para operar o no operar? Bueno, es muy difícil de decidir, porque a veces el paciente nos llega ya con un endometrioma de 10, de 12 centímetros, cuando el daño ya está hecho. Entonces, la idea es, si tenemos un endometrioma pequeño, una mujer joven, que no tiene por ese momento el deseo de fertilidad, y lo que queremos es preservar la fertilidad, hay 2 caminos. Un camino se ha planteado desde hace mucho tiempo por el profesor Chapron, de dar tratamiento médico por el mayor tiempo posible, y operarla en el momento que la paciente va a querer quedar embarazada. Si este momento es por encima de los 35 años, reevaluaríamos el beneficio de la cirugía y pensaríamos en la posibilidad de ir de frente a una fertilización in vitro. Pero si tenemos una paciente que tiene un endometrioma de 3 centímetros único, que yo lo observo y veo que sigue creciendo a pesar del tratamiento médico, entonces no voy a esperar que llegue a 7 o 10 centímetros para decir no responde al tratamiento. Ya a los 4 o 5 centímetros estoy viendo que no responde. En ese sentido es mejor operarla tempranamente porque, como decía, el impacto del endometrioma al tejido ovárico es menos. El impacto de la cirugía es menor.
y la probabilidad de que queden tejidos residuales para una persistencia o una recurrencia de la enfermedad también es mucho menor. Entonces la paciente se va a beneficiar por todos estos eventos en proteger su reserva ovárica futura. Una pregunta para la doctora Patricia León. ¿Qué protocolo de estimulación utilizaría en una paciente con endometriosis, no con endometrioma, endometriosis para FIP? ¿Y si haría un tratamiento previo con agonistas o anticonceptivos? Sí, es una pregunta interesante que forma parte de nuestra práctica diaria. Definitivamente es un protocolo de antagonistas lo que la evidencia muestra actualmente es de que debido al impacto que tiene la endometriosis también sobre la receptividad endometrial, la transferencia se haga en otro ciclo. Es decir, no en el mismo ciclo porque esto determinaría poder preparar de distinta manera el endometrio. Y obviamente sí, hasta que no exista una evidencia que nos diga que sea detrimental o que tenga una repercusión negativa sobre la paciente, es mejor, preferible realizar un pretratamiento con un análogo por al menos 3 meses. Muchas gracias, doctora. Bueno, en aras del tiempo, y como vamos a seguir más adelante contestando todas las preguntas que han quedado en los próximos webinars que se van a hacer, quiero agradecerles formalmente a todos ustedes por su excelente participación, doctor Celis, doctora León, excelentes sus exposiciones. Muchas gracias a todos ustedes. Debo la palabra al doctor Guillermo Camposano. Gracias, doctor Hugo Ver, por la excelente dirección que llevó esta sesión. Doctor Alfredo Celis, distinguido amigo, muchas gracias. Doctora Patricia, excelente exposición con mucho sustento científico. Para nosotros es motivo de gran satisfacción haber culminado de una manera exitosa estas 4 sesiones del webinar. No es un trabajo fácil, nos hemos empoderado en este trabajo, se lo hemos demostrado, hemos cumplido 100% con la presencia de los conferencistas. No solamente el día que les tocó a ellos dar su conferencia, en este momento los tenemos casi a todos los que participaron en la primera, segunda y tercera sesión. Eso para mí es muy gratificante y les reitero a todos ellos el agradecimiento y el compromiso que adquieran de que van a volver a estar presentes, porque son 400 y más preguntas que tenemos nosotros aquí y que no hemos dado, no hay el tiempo suficiente para podernos dedicar y dárselas a los panelistas a que la contesten. Gracias, Exceltis. Ellos tienen también el compromiso de apoyarnos en quizás a futuro hacer a manera de simposio, una mesa de discusión, una mesa de debate entre estos temas que en verdad al revisar las preguntas nos damos cuenta que causan en ustedes, distinguidos audiencia, las mayores inquietudes. Gracias nuevamente a ustedes por toda la colaboración. Gracias, Exceltis, y a todos ustedes. Tengan ustedes muy buenas noches. José Manuel. Muchas gracias, doctor Campuzano. A todos los distinguidos invitados y a los ponentes, a los panelistas de las 4 sesiones, muchas gracias por su tiempo, por su apoyo. Ha sido un trabajo duro, se han tenido que conectar días antes, hemos estado conversando y se ha logrado este proyecto que gentilmente CIAEGI nos ha tomado en cuenta. Estamos a las órdenes nuevamente cuando deseen. Recordarles que todos los asistentes recibirán vía correo electrónico por ahora y hasta regresar a la nueva normalidad un certificado emitido por CIAEGI de asistencia a este curso de estado del arte en endometriosis y que además se registraron en video todas las presentaciones que serán además compartidas por correo electrónico con todos ustedes para que puedan revisarlas y sea un material de consulta. Nuevamente para Exceltis Ecuador, Exceltis Argentina y a nivel global, líderes de bioequivalencia in vivo, ha sido un placer participar de este proyecto y esperamos poder apoyar nuevamente muy pronto. Buenas noches a todos ustedes y muchas gracias. Gracias a todos. Saludos, Guillermo. Saludos, Patricia. Gracias. Un gusto Saludos, de verlo. Muchas gracias. Alfredo, gusto saludarlo a la distancia. Gracias, doctor Gracias. Campuzano. Gracias a los Qué amable de su parte. Gracias. Gracias. Saludos.